¿Alguna vez te has encontrado con alguien que, a pesar de sus evidentes errores, se cree poseedor de una sabiduría inigualable? Esa persona que habla con absoluta certeza sobre temas que apenas conoce, que rechaza cualquier crítica y que se considera superior a los demás. Es una situación frustrante, ¿verdad? Y quizás en algún momento nos hemos preguntado por qué las personas estúpidas piensan que son inteligentes. ¿Qué mecanismos psicológicos se esconden detrás de esta autopercepción distorsionada? Es una pregunta que ha intrigado a filósofos y psicólogos por siglos y que hoy, a la luz del estoicismo, exploraremos a profundidad. Vivimos en una época de inmediatez, donde el acceso a la información es abrumador. Paradójicamente, esta abundancia de datos no siempre se traduce en conocimiento real. Muchos confunden la acumulación de información superficial con la sabiduría profunda, creyendo que leer algunos titulares o ver un par de videos los convierte en expertos. Esta ilusión de conocimiento es un terreno fértil para la arrogancia y la cerrazón mental, alejándonos de la verdadera comprensión y del crecimiento personal. ¿Te has detenido a reflexionar sobre la calidad de tu propio conocimiento? ¿Te atreves a cuestionar tus certezas y a explorar las áreas donde aún necesitas aprender? En esta jornada, te invito a adentrarte en el fascinante mundo del efecto Dunning-Kruger, un sesgo cognitivo que explica por qué la incompetencia genera sobreconfianza. Desentrañaremos el misterio de MacArthur Wheeler, el ladrón que robó un banco con el rostro cubierto de zumo de limón, creyendo que lo haría invisible a las cámaras de seguridad. Analizaremos cómo este efecto se manifiesta en nuestra vida diaria, tanto en el mundo offline como en el online, influyendo en nuestras decisiones y en la forma en que interactuamos con los demás. ¿Reconoces este patrón en ti mismo o en las personas que te rodean? A través de la lente del estoicismo, aprenderemos a cultivar la humildad intelectual, a reconocer nuestros límites y a abrazar el aprendizaje continuo. Exploraremos la metacognición, la capacidad de pensar sobre nuestro propio pensamiento, como un antídoto contra el fracaso y una herramienta poderosa para el crecimiento personal. Descubriremos cómo la sabiduría estoica, con su énfasis en la autoconciencia y la razón, nos proporciona un camino para superar la autopercepción equivocada y alcanzar una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Prepárate para una experiencia transformadora, donde la filosofía milenar se fusiona con la psicología moderna para iluminar el camino hacia la verdadera sabiduría. Te invito a dejar atrás las falsas certezas y a embarcarte en una aventura de autodescubrimiento. Juntos, desvelaremos los secretos de la mente humana y aprenderemos a cultivar la humildad, la resiliencia y la sabiduría que nos permitirán vivir una vida más plena y significativa. ¿Estás listo para comenzar? Supera la autopercepción equivocada, clave para tu crecimiento personal. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que, a pesar de sus evidentes errores, se cree infalible? Tal vez un familiar que siempre tiene la razón, un colega que nunca admite sus fallas o incluso, mirándonos al espejo, ¿nos hemos visto reflejados en esa imagen? Este fenómeno, tan común y a la vez tan perjudicial, es lo que exploraremos hoy. ¿Por qué personas estúpidas piensan que son inteligentes? Y más importante aún, ¿cómo podemos liberarnos de esta trampa mental para alcanzar un verdadero crecimiento personal? En nuestra cultura latina, valoramos la humildad, el respeto y la sabiduría que viene con la experiencia. Sin embargo, a veces, el ego, como una enredadera, se aferra a nosotros, nublando nuestra visión y alejándonos de la verdadera comprensión. Imaginen un árbol frutal joven, lleno de hojas verdes pero sin frutos. Cree ser imponente, superior a los demás, pero su propósito, dar frutos,
queda incumplido. Así es la persona que se aferra a una autopercepción equivocada. Se estanca, deja de aprender y se cierra a las oportunidades de crecimiento. El estoicismo, esa filosofía milenar que ha guiado a tantos a través de las tormentas de la vida, nos ofrece un faro en esta oscuridad. Nos enseña que la verdadera sabiduría reside en el reconocimiento de nuestra propia ignorancia, en la constante búsqueda del conocimiento y en la humildad para aceptar nuestras limitaciones. Recordemos la historia de Sócrates, quien, a pesar de ser considerado uno de los hombres más sabios de su tiempo, afirmaba: «Solo sé que no sé nada». Esta aparente paradoja encierra una profunda verdad. La verdadera inteligencia comienza con la aceptación de nuestra propia falibilidad. En nuestras familias, en nuestras comunidades, vemos a diario ejemplos de cómo la autopercepción equivocada puede generar conflictos y sufrimiento. El jefe que no escucha a sus empleados, el político que se cree por encima de la ley, el amigo que se niega a reconocer sus errores. Todos ellos, atrapados en la ilusión de su propia inteligencia, se alejan de la verdadera sabiduría y se convierten en prisioneros de su ego. Pero la buena noticia es que podemos romper estas cadenas. El primer paso es cultivar la autoconciencia, mirarnos con honestidad y reconocer nuestras áreas de mejora. Imaginen a un artesano trabajando la arcilla. Con paciencia y dedicación, moldea la materia prima, corrige las imperfecciones y da forma a una obra de arte. Asimismo, con perseverancia y autocrítica, podemos transformar nuestra propia vida, puliendo nuestras virtudes y trabajando en nuestras debilidades. La clave está en la práctica constante, en la búsqueda incansable del autoconocimiento y en la humildad para aceptar nuestras limitaciones. No se trata de menospreciarnos, sino de vernos con claridad, con la valentía de aceptar quiénes somos y con la determinación de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Este es el camino hacia la verdadera inteligencia, hacia la serenidad y hacia una vida plena y significativa. El efecto Dunning-Kruger. ¿Por qué la incompetencia genera sobreconfianza? Amigos, ¿alguna vez se han encontrado con alguien que habla con mucha seguridad sobre un tema, pero que en realidad no sabe mucho al respecto? Tal vez un compadre que se cree experto en mecánica sin haber cambiado una llanta en su vida, o una tía que da consejos financieros a diestra y siniestra a pesar de tener sus propias cuentas en desorden. Este fenómeno, tan común en nuestras familias y comunidades, tiene un nombre: el efecto Dunning-Kruger. Este efecto, descubierto por los psicólogos David Dunning y Justin Kruger, describe cómo las personas con menos habilidades en un área específica tienden a sobreestimar sus capacidades, mientras que quienes son verdaderamente competentes suelen subestimar las suyas. Imaginen un aprendiz de carpintero que, después de armar una silla tambaleante, se cree el nuevo maestro, artesano del pueblo. Su falta de experiencia le impide ver las fallas en su trabajo, la precisión necesaria, la delicadeza del oficio. En cambio, un maestro carpintero con años de experiencia reconoce las sutilezas del arte, las infinitas posibilidades de mejora, y por lo tanto duda más de su propia perfección. En nuestras tierras latinoamericanas, donde la sabiduría popular y el ingenio se valoran tanto, este efecto puede ser especialmente notorio. A veces, la confianza y la labia se confunden con la competencia. Recordarán a ese tío que en cada reunión familiar se proclama el gurú de la política, prediciendo el futuro con una certeza absoluta, a pesar de que sus pronósticos rara vez se cumplen. Su confianza ciega nace de la ignorancia de las complejidades del tema, de la vasta red de factores que influyen en los acontecimientos. Él no ve los matices, las contradicciones, las incertidumbres que un verdadero experto sí percibe.
Pero el efecto Dunning-Kruger no es una condena a la ignorancia, es una invitación a la humildad, al aprendizaje constante. Es un recordatorio de que la verdadera sabiduría comienza con el reconocimiento de nuestra propia ignorancia. Como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Esta frase, aparentemente simple, encierra una profunda verdad. La conciencia de nuestros límites es el primer paso para expandirlos. Es la semilla de la curiosidad, del deseo de aprender, de crecer. Piensen en las abuelas de nuestros pueblos, las que curan con hierbas y remedios caseros. Ellas, a pesar de su vasto conocimiento empírico, rara vez se autoproclaman expertas. Su sabiduría se transmite con humildad, con la conciencia de que la naturaleza siempre guarda secretos aún por descubrir. Esa humildad, esa apertura al aprendizaje, es la antítesis del efecto Dunning-Kruger. Es la llave que nos abre las puertas del conocimiento verdadero, de la sabiduría profunda que florece en la tierra fértil de la autoconciencia. La ignorancia, el enemigo, silencioso del éxito o similar. La ignorancia, el enemigo silencioso del éxito. Amigos, hermanos, compañeros de camino, ¿cuántas veces nos hemos cruzado con personas que, a pesar de su evidente falta de conocimiento o habilidad, se muestran arrogantes y seguras de sí mismas? Es un fenómeno común, un espejismo en el desierto de la sabiduría. Hoy exploraremos por qué las personas estúpidas a menudo piensan que son inteligentes, un enigma que los estoicos ya analizaban hace siglos. Este autoengaño, esta ignorancia disfrazada de sabiduría, es un enemigo silencioso que nos acecha a todos, un obstáculo en nuestro camino hacia el éxito verdadero, ese que se construye con humildad y perseverancia. Imaginen un mercado en un pequeño pueblo de los Andes. Un vendedor de frutas pregona a voz en cuello que sus mangos son los más dulces de la región. Otro, a pocos metros, asegura lo mismo. ¿Quién tiene la razón? La confianza, por sí sola, no es garantía de calidad. De la misma manera, la seguridad en nuestras propias ideas, sin la base del conocimiento y la autocrítica, puede ser un camino directo a la equivocación. Epíteto, un estoico que conoció la esclavitud y la libertad, nos enseñó que la verdadera sabiduría reside en reconocer la inmensidad de lo que desconocemos. Es la humildad intelectual la que nos abre las puertas al aprendizaje, la que nos permite crecer y evolucionar. La arrogancia, en cambio, nos encierra en una prisión de ideas preconcebidas, impidiéndonos ver la realidad con claridad. Piensen en la historia de don Jacinto, un campesino de mi tierra. Jacinto, con años de experiencia cultivando la tierra, se negaba a aceptar las nuevas técnicas de riego que proponían los ingenieros agrónomos. «Yo sé lo que hago», repetía con terquedad. La sequía llegó, y mientras sus vecinos, que habían adoptado los nuevos métodos, salvaron sus cosechas, Jacinto perdió todo. Su sabiduría, basada en la experiencia, sin la apertura al nuevo conocimiento, lo llevó a la ruina. La ignorancia, amigos, no es simplemente la falta de información, es la incapacidad de reconocer esa falta, la resistencia a aprender, la ceguera ante la propia limitación. Es el orgullo que nos susurra al oído que ya lo sabemos todo, que no necesitamos de nadie más. Los estoicos nos invitan a cultivar la frónesis, la sabiduría práctica, que se nutre de la experiencia, la reflexión y la humildad. Nos instan a cuestionar nuestras propias creencias, a buscar la verdad con honestidad, a reconocer que siempre hay algo nuevo que aprender. Solo así, liberándonos de las cadenas de la ignorancia, podremos alcanzar el verdadero éxito, ese que se construye con la fortaleza del conocimiento y la humildad del corazón. Les dejo con esta reflexión. ¿Qué creencias limitantes te impiden crecer?
¿Qué pasos puedes dar hoy para ampliar tu conocimiento y cultivar la sabiduría? El misterio de MacArthur Wheeler. Cómo un ladrón robó un banco con el rostro cubierto de zumo de limón. La historia de MacArthur Wheeler, un hombre que robó 2 bancos en Pittsburgh en 1995 con el rostro cubierto de zumo de limón, creyendo que esto lo haría invisible a las cámaras de seguridad, parece un chiste. Pero más allá de lo cómico, nos revela una profunda verdad sobre la naturaleza humana. La facilidad con la que nos engañamos a nosotros mismos, creyendo ser más inteligentes de lo que realmente somos. Wheeler confiaba en su propia lógica, en su brillante idea del zumo de limón como tinta invisible. Su error no fue la falta de inteligencia en sí, sino la falta de conocimiento sobre su propia ignorancia. Este fenómeno, conocido como el efecto Dunning-Kruger, es una trampa sutil que nos acecha a todos. Imaginen a un joven emprendedor, lleno de entusiasmo, que decide abrir un restaurante de comida típica colombiana en un barrio italiano de Buenos Aires. Invierte todos sus ahorros, convencido de que su sazón única conquistará el paladar porteño. Sin embargo, no se molesta en investigar el mercado, las preferencias locales, ni la competencia. Fracasa estrepitosamente, culpando a la falta de gusto de los argentinos, sin reconocer su propia falta de planificación y análisis. ¿Les suena familiar? En nuestras familias, en nuestras comunidades, vemos ejemplos de este fenómeno constantemente. El compadre que se cree un experto en mecánica y termina arruinando el coche, la tía que da consejos médicos sin tener la menor formación, el político que promete soluciones mágicas sin comprender la complejidad de los problemas. Todos ellos, como MacArthur Wheeler, víctimas de su propia ignorancia sobre su ignorancia. El estoicismo nos ofrece una herramienta poderosa para combatir esta ceguera, la autoconciencia. Sócrates decía, «Solo sé que no sé nada». Esta frase, lejos de ser una declaración de pesimismo, es la base de la verdadera sabiduría. Reconocer nuestros límites, nuestras áreas de desconocimiento, nos abre la puerta al aprendizaje, al crecimiento, a la humildad. Nos permite buscar el conocimiento con genuina curiosidad, a escuchar a los que saben más que nosotros, a cuestionar nuestras propias creencias. La anécdota de Wheeler nos invita a reflexionar sobre nuestras propias manchas de zumo de limón. ¿En qué áreas de nuestra vida nos estamos engañando a nosotros mismos? ¿Dónde estamos sobreestimando nuestras capacidades e ignorando nuestras debilidades? Identificar estas áreas es el primer paso para cultivar la verdadera inteligencia, una inteligencia que no se basa en la arrogancia de la certeza, sino en la humildad de la búsqueda constante. No se trata de ser menos, sino de ser más conscientes, más preparados, más resilientes ante los desafíos de la vida. Recordemos que la verdadera sabiduría no es la acumulación de conocimientos, sino la conciencia de nuestra propia ignorancia y la voluntad de aprender continuamente. Como decía Epicteto, no es lo que te sucede lo que te perturba, sino lo que piensas sobre lo que te sucede. Y para pensar con claridad, primero debemos ver con claridad, sin el velo del autoengaño. El efecto Dunning-Kruger. ¿Por qué la incompetencia engendra sobreconfianza? Imaginen un mercado bullicioso en un pequeño pueblo de los Andes. Un vendedor de remedios caseros, con una voz potente y un carisma innegable, atrae a una multitud con sus promesas de cura milagrosa. Él habla con tanta seguridad, con tanta convicción, que la gente, desesperada por alivio, le cree ciegamente. Pero ¿qué sucede cuando esos remedios no funcionan? ¿Qué pasa cuando la promesa de sanación se convierte en una amarga decepción? Muchas veces, el charlatán, lejos de reconocer su error, redobla la apuesta, convencido de su propia sabiduría. Este, amigos míos,
es un ejemplo palpable del efecto Dunning-Kruger en acción. Este fenómeno psicológico, tan común en nuestra vida cotidiana, describe cómo las personas con menos habilidades en un área específica tienden a sobreestimar sus conocimientos, mientras que aquellos con verdadera expertise suelen subestimarse. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta reside en la metacognición, es decir, la capacidad de evaluar nuestro propio conocimiento. Cuando carecemos de las herramientas para comprender la complejidad de un tema, nos falta la perspectiva necesaria para reconocer nuestra propia ignorancia. Es como intentar navegar un océano en una pequeña balsa, creyendo que conocemos todas las corrientes y peligros que se esconden bajo la superficie. Pensemos en el fútbol, una pasión que une a nuestra América Latina. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto a un amigo en la cancha del barrio convencido de ser el próximo Messi a pesar de sus evidentes limitaciones? Su entusiasmo, su confianza ciega, nace de la incapacidad de reconocer la verdadera maestría del juego. Él no ve la precisión de un pase milimétrico, la estrategia detrás de un movimiento táctico, la dedicación de años de entrenamiento. Solo ve la pelota y su deseo de patearla. En el ámbito profesional, el efecto Dunning-Kruger puede tener consecuencias aún más graves. Un jefe incompetente, convencido de su propia genialidad, puede llevar a un equipo al fracaso sin siquiera comprender las razones de su caída. Su incapacidad para reconocer sus errores lo ciega ante las soluciones, creando un ciclo de frustración y mediocridad. Entonces, ¿cómo podemos escapar de esta trampa de la sobreconfianza? La clave reside en la humildad intelectual, en la constante búsqueda del conocimiento y en la disposición a cuestionarnos a nosotros mismos. Como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Reconocer nuestra propia ignorancia es el primer paso para alcanzar la verdadera sabiduría. Debemos cultivar la curiosidad, la apertura a nuevas perspectivas y la capacidad de aprender de nuestros errores. No se trata de ser pesimistas o de dudar de nuestras capacidades, sino de ser realistas y estar dispuestos a crecer, a expandir nuestros horizontes, a navegar con prudencia en el vasto océano del conocimiento. Solo así podremos construir una vida plena, basada en la fortaleza de la razón y la serenidad del alma. El efecto Dunning-Kruger, gráfica y cómo afecta tu canal de YouTube. Hermanos y hermanas, ¿se han encontrado alguna vez con alguien que, a pesar de saber muy poco sobre un tema, habla con una seguridad que asombra? Quizás incluso nosotros mismos, en algún momento de nuestra vida, hemos caído en esta trampa de la mente. Este fenómeno tiene un nombre, el efecto Dunning-Kruger, y hoy vamos a explorarlo juntos, entendiendo cómo impacta incluso en algo tan moderno como un canal de YouTube. Imaginen una gráfica. En el eje horizontal, el conocimiento. En el vertical, la confianza. Al principio de nuestro aprendizaje, la curva asciende rápidamente. Sabemos poco, pero nos sentimos seguros, incluso expertos. Es la cima del monte estupidez, como algunos lo llaman, una ilusión de competencia alimentada por la ignorancia. Recuerdo a mi tío Raúl, un hombre de gran corazón, que tras leer un par de artículos sobre economía, se creía capaz de asesorar al ministro de Finanzas. Su confianza era desbordante, pero sus consejos, ¡ay!, desastrosos. A medida que aprendemos más, la curva cae abruptamente. Descubrimos la inmensidad de lo que desconocemos y la confianza se desploma. Entramos en el valle de la desesperación, donde la duda y la frustración pueden paralizarnos. Yo mismo, al iniciar mis estudios de filosofía, me sentía abrumado por la sabiduría de los antiguos. Me preguntaba si alguna vez llegaría a comprender la profundidad de sus pensamientos. Pero, hermanos, no debemos desanimarnos.
Con perseverancia y humildad, la curva vuelve a ascender, esta vez de forma más gradual y sostenible. Es la pendiente de la iluminación, donde el conocimiento se consolida y la confianza se basa en la experiencia y la comprensión profunda. Como un árbol que echa raíces profundas, nuestra sabiduría se fortalece con el tiempo, resistiendo las tormentas de la incertidumbre. Pensé en las abuelas de nuestras comunidades, mujeres que con poca educación formal poseen una sabiduría vital que guía a familias enteras. Ellas son un ejemplo de esta etapa, la cima del Monte Sabiduría. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con un canal de YouTube? Tanto creadores como espectadores podemos caer en la trampa de Dunning-Kruger. Un creador con poco conocimiento puede transmitir información errónea con una seguridad apabullante, mientras que un espectador puede descartar el contenido de un experto por no entender su complejidad. La clave, hermanos, está en la humildad intelectual. Como creadores, debemos investigar a fondo, reconocer nuestros límites y estar abiertos a la crítica constructiva. Como espectadores, debemos ser críticos, pero también estar dispuestos a aprender de aquellos que saben más que nosotros. El estoicismo nos enseña a cultivar la autoconciencia, a reconocer nuestras limitaciones y a buscar constantemente el conocimiento. No se trata de alcanzar la perfección, sino de caminar con humildad por el sendero del aprendizaje, conscientes de que siempre hay más por descubrir. Así, evitaremos la cima del monte estupidez y nos acercaremos paso a paso a la verdadera sabiduría. Impacto en tu vida diaria y online. El efecto viral en redes. ¿Has notado cómo en las redes sociales a veces las opiniones más ruidosas, las más extremas, parecen dominar la conversación? Pareciera que la estupidez, envuelta en un manto de aparente seguridad, se propaga como un virus. Este fenómeno no es nuevo, pero la velocidad y el alcance de Internet lo han amplificado. Hoy, más que nunca, es crucial entender por qué las personas estúpidas a veces piensan que son inteligentes y cómo esto impacta nuestras vidas, tanto en línea como fuera de ella. El estoicismo nos ofrece una lente poderosa para analizar esta dinámica. Epicteto, el gran filósofo estoico, decía: no es lo que te sucede lo que te perturba, sino lo que piensas sobre lo que te sucede. Aplicado a nuestro tema, podemos ver que la aparente inteligencia de algunos se basa a menudo en una distorsión de la realidad. Confunden la vehemencia con la verdad, la arrogancia con el conocimiento. Se aferran a sus ideas con la terquedad de un niño que se niega a soltar su juguete, incapaces de considerar otras perspectivas. Imaginemos a una familia reunida para una cena. El tío, convencido de su sabiduría política recién adquirida en grupos de WhatsApp, comienza a pontificar sobre temas complejos, simplificándolos hasta la caricatura. Interrumpe, alza la voz, ridiculiza a quien piensa diferente. ¿Suena familiar? Este es un ejemplo cotidiano del efecto Dunning-Kruger, un sesgo cognitivo que lleva a las personas con poca habilidad a sobreestimar sus capacidades. Creen saber más de lo que realmente saben y esta falsa confianza les da una ilusoria sensación de superioridad. En las redes sociales, este fenómeno se multiplica. Un comentario incendiario, una publicación llena de falacias, puede volverse viral en cuestión de horas, amplificado por algoritmos que premian la indignación y la polarización. Como una bola de nieve que rueda cuesta abajo, la estupidez gana momentum, arrastrando consigo a quienes buscan validación en la masa. La presión social, el miedo a ser excluidos, nos puede llevar a callar nuestras propias dudas, a aceptar lo absurdo como normal. Pero el estoicismo nos recuerda que la verdadera sabiduría reside en la humildad, en la capacidad de reconocer nuestros límites, en la búsqueda constante del conocimiento
No se trata de silenciar las voces disidentes, sino de aprender a discernir entre la información valiosa y el ruido, de cultivar la paciencia para escuchar, la empatía para comprender, la fortaleza para defender nuestras convicciones sin caer en la arrogancia. Como decía Séneca, el hombre sabio no se deja llevar por las opiniones de la multitud. En la era digital, esta sabiduría es más necesaria que nunca. Desconectémonos del ruido, conectemos con nuestra propia razón y construyamos un espacio digital más sano, donde la inteligencia, la humildad y el respeto sean los verdaderos virales. El gran debate experto: ¿qué dicen los profesionales? ¿Por qué algunas personas, a pesar de sus evidentes limitaciones, se perciben a sí mismas como brillantes? Este fenómeno tan común en nuestras familias, trabajos y comunidades nos invita a una profunda reflexión estoica. No se trata de juzgar, sino de comprender y quizás de ver un reflejo de nosotros mismos en esa aparente contradicción. Los estoicos, maestros de la autoconciencia, nos brindan herramientas para navegar este complejo terreno. Imaginen la plaza de un pequeño pueblo en los Andes. Un hombre, conocido por sus consejos desatinados y decisiones impulsivas, se jacta de su inteligencia ante un grupo de vecinos. ¿Qué lo lleva a esa percepción distorsionada? Los estoicos nos dirían que es la falta de autoconocimiento, la incapacidad de discernir entre lo que creemos saber y lo que realmente sabemos. Es como el río crecido que, cegado por su fuerza, no ve las rocas que lo esperan río abajo. La psicología moderna, en sintonía con la sabiduría estoica, nos habla del efecto Dunning-Kruger. Este efecto describe cómo las personas con menor competencia en un área tienden a sobreestimar sus habilidades, mientras que los expertos, conscientes de la vastedad del conocimiento, suelen subestimar las suyas. Es la paradoja del aprendiz. Al inicio, la ignorancia se disfraza de confianza. Recordemos a Pilos Indusés, nuestro tío, convencido de ser un experto en mecánica, desmantelando el coche familiar con más entusiasmo que pericia. Pero, ¿cómo podemos aplicar esta sabiduría estoica en nuestra vida cotidiana? Primero, cultivando la humildad intelectual. Reconocer que siempre hay más por aprender, que el conocimiento es un camino, no un destino, como el campesino que con cada cosecha aprende algo nuevo de la tierra. Segundo, practicando la autocrítica constructiva, observar nuestras acciones y sus consecuencias con honestidad, sin justificaciones ni autoengaños. Es como el artesano que con cada pieza perfecciona su técnica. Finalmente, recordemos que la verdadera inteligencia no se mide por la cantidad de información que acumulamos, sino por nuestra capacidad de aplicarla con sabiduría y compasión. Es la inteligencia del corazón, la que nos permite construir relaciones sólidas, comunidades resilientes y una vida plena. Pensemos en la abuela que, con pocas palabras, nos transmitía la sabiduría de generaciones. Esa es la inteligencia que debemos cultivar, la que nos conecta con lo esencial, con la verdadera grandeza del ser humano. En el próximo capítulo exploraremos cómo la filosofía estoica nos puede ayudar a transformar la crítica en una herramienta de crecimiento personal y comunitario. Les invito a reflexionar. ¿En qué áreas de mi vida puedo cultivar una mayor humildad intelectual? Domina tu mente. La metacognición, tu antídoto al fracaso. ¿Por qué personas estúpidas piensan que son inteligentes? La respuesta, amigos, reside en la falta de metacognición, esa capacidad vital de reflexionar sobre nuestro propio pensamiento. Es como navegar sin brújula, confiando ciegamente en una dirección que quizás nos lleve a un acantilado. En nuestra América Latina, rica en sabiduría ancestral, sabemos que el verdadero conocimiento comienza con la humildad, con el reconocimiento de nuestras limitaciones.
Imaginen al artesano con sus manos callosas moldeando la arcilla. Él sabe que cada error, cada imperfección, es una oportunidad para aprender, para refinar su técnica. No se aferra a la idea de ser perfecto, sino que abraza el proceso continuo de aprendizaje. La metacognición es precisamente ese proceso, el arte de esculpir nuestra mente, de pulir nuestro pensamiento. Es preguntarnos, ¿cómo sé lo que sé? ¿Estoy siendo objetivo o me ciegan mis prejuicios? ¿Cuáles son mis puntos ciegos? Recuerdo a don Rafael, un viejo pescador de mi pueblo. Un día, tras una mala jornada, en lugar de culpar al mar o a la suerte, se sentó a reflexionar sobre sus decisiones. Analizó las corrientes, el tipo de cebo que había usado, la hora en que había salido. Don Rafael practicaba la metacognición sin saberlo, aprendiendo de sus errores para ser un mejor pescador. La arrogancia intelectual, por otro lado, es como una tormenta que nubla la razón. Nos impide ver con claridad, nos hace creer que lo sabemos todo, cerrándonos a nuevas perspectivas. Es el caso del joven ingeniero que, recién graduado, despreciaba la experiencia de los obreros de la fábrica. Creía que sus conocimientos teóricos eran suficientes, hasta que un pequeño detalle, pasado por alto por su soberbia, provocó un costoso error. La humildad intelectual, en cambio, es como la tierra fértil que nutre el crecimiento. Nos permite absorber nuevas ideas, aprender de los demás y reconocer que siempre hay algo más por descubrir. La metacognición no es un don innato, sino una habilidad que se cultiva con la práctica. Como un jardinero que cuida de sus plantas, debemos podar los pensamientos negativos, regar las ideas positivas y abonar la mente con la reflexión constante. Podemos empezar por llevar un diario, anotando nuestras decisiones y sus consecuencias, preguntándonos qué podríamos haber hecho diferente. También podemos buscar la retroalimentación de personas de confianza, pidiéndoles que nos ayuden a identificar nuestros puntos ciegos. La metacognición es la llave que nos abre la puerta al autoconocimiento, a la sabiduría y a la verdadera inteligencia. Es el antídoto contra el fracaso y el camino hacia una vida más plena y significativa, en armonía con nosotros mismos y con nuestra comunidad. Recuerda, amigo, la verdadera sabiduría reside en la humildad de reconocer que siempre estamos aprendiendo. Desbloquea tu sabiduría interior. Guía para el crecimiento personal. ¿Por qué personas estúpidas piensan que son inteligentes? La respuesta, amigos míos, reside en la profunda sabiduría del filósofo Sócrates. Solo sé que no sé nada. Esta aparente paradoja es la llave que abre la puerta al verdadero conocimiento. El necio, enceguecido por la arrogancia, se cree poseedor de la verdad absoluta, incapaz de ver más allá de su propia perspectiva limitada. Como el campesino que, habiendo visto solo su pequeño valle, cree conocer todo el mundo. Imaginen a un colibrí que, maravillado por el néctar de una sola flor, declara que no existe otro sabor en la tierra. Así es la mente cerrada, incapaz de concebir la inmensidad del conocimiento. En cambio, la persona sabia, como el águila que se eleva sobre las montañas, observa el panorama completo con humildad, consciente de lo mucho que aún le queda por descubrir. En nuestras comunidades latinas valoramos la experiencia de los abuelos, aquellos que han vivido lo suficiente para entender que la vida es un constante aprendizaje. Recuerdo a mi abuela, doña Elena, una mujer sabia que, a pesar de su vasta experiencia, siempre escuchaba con atención y respeto a los demás. Ella decía, mijo, la verdadera sabiduría no está en hablar mucho, sino en saber escuchar. Doña Elena entendía que el conocimiento es un río que fluye constantemente y que nosotros somos solo pequeñas vasijas que intentan contener una parte de él. El efecto Dunning-Kruger, un fenómeno estudiado por la psicología moderna, nos explica por qué las personas incompetentes
suelen sobreestimar sus habilidades, mientras que los expertos tienden a subestimar las suyas. Esto se debe a que, en las etapas iniciales del aprendizaje, adquirimos una falsa sensación de dominio, como el aprendiz de carpintero que, tras construir su primer banco, se cree un maestro artesano. Solo con la práctica constante y la autocrítica honesta podemos avanzar hacia la verdadera maestría. ¿Cómo podemos entonces desbloquear nuestra sabiduría interior y evitar caer en la trampa de la falsa inteligencia? El primer paso es cultivar la humildad intelectual, reconociendo nuestros límites y estando abiertos a nuevas perspectivas. Debemos ser como el sembrador que prepara la tierra de su mente para recibir las semillas del conocimiento sin importar de dónde provengan. El segundo paso es la búsqueda constante del aprendizaje a través de la lectura, la reflexión y la conversación con personas sabias. Como decía el poeta Neruda, confieso que he vivido. Vivir, en su sentido más pleno, implica aprender, crecer y evolucionar continuamente. Finalmente, debemos practicar la autocrítica, examinando nuestras creencias y acciones con honestidad y buscando siempre la mejora. La sabiduría no es un destino, sino un camino, un proceso continuo de autodescubrimiento y crecimiento. Así que, abracemos la humildad, la curiosidad y la autocrítica y caminemos juntos hacia la verdadera sabiduría, esa que nos permite vivir una vida plena y significativa, en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Hemos recorrido un camino fascinante explorando los laberintos de la mente y descubriendo por qué a veces la ignorancia se viste con el manto de la sabiduría. Desde la autopercepción equivocada hasta el fascinante caso de MacArthur Wheeler, pasando por el revelador efecto Dunning-Kruger, hemos desentrañado los mecanismos que nos llevan a sobreestimar nuestras habilidades y a subestimar la inmensidad del conocimiento. Hemos comprendido cómo la ignorancia, ese enemigo silencioso, puede frenar nuestro crecimiento personal y profesional, impidiéndonos alcanzar nuestro verdadero potencial. Al igual que una semilla que necesita la tierra fértil del conocimiento para germinar, nuestras mentes requieren de la humildad para reconocer sus limitaciones y abrirse al aprendizaje continuo. Recuerden la gráfica del efecto Dunning-Kruger, esa curva ascendente de la confianza que paradójicamente se desploma al adquirir más conocimiento. Es un espejo que nos refleja la importancia de cultivar la metacognición, esa capacidad de reflexionar sobre nuestro propio pensamiento, de cuestionarnos nuestras certezas y de reconocer la vastedad de lo que aún desconocemos. Piensen en cómo este efecto se manifiesta en las redes sociales, en la viralización de información sin fundamento, en la polarización de opiniones sin espacio para la reflexión. Es un llamado a la prudencia, a la búsqueda de la verdad y al respeto por las diferentes perspectivas. Los expertos, como faros en la noche, nos han iluminado con sus conocimientos, confirmando la importancia de la humildad intelectual y la búsqueda constante del aprendizaje. No se trata de dudar de nosotros mismos, sino de cultivar una sana autocrítica que nos permita crecer, evolucionar y alcanzar la excelencia en todas las áreas de nuestra vida. Imaginen un árbol con raíces profundas, que se nutre de la tierra y se eleva hacia el cielo. Así es el conocimiento. Nos arraiga en la realidad, nos da estabilidad y nos permite alcanzar las alturas de la sabiduría. Ahora, les invito a llevar estos aprendizajes a su vida diaria. Practiquen la metacognición, cuestionen sus propias creencias, busquen el conocimiento con la humildad de un aprendiz. No teman reconocer sus errores, pues son la semilla del crecimiento. Conversen con personas que piensen diferente, abran su mente a nuevas perspectivas y cultiven la empatía.
Recuerden que la verdadera sabiduría no reside en la acumulación de información, sino en la capacidad de aplicarla con discernimiento y compasión. La transformación personal es un viaje, no un destino. Es un camino que se construye paso a paso, con la perseverancia del que busca la verdad y la valentía de cuestionar sus propias certezas. No permitan que la ignorancia les robe el potencial que llevan dentro. Despierten su sabiduría interior, cultiven la humildad intelectual y abracen el aprendizaje continuo. El camino hacia la verdadera inteligencia comienza con la aceptación de nuestra propia ignorancia. Recuerden, la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Emprendan este viaje con valentía y confianza, sabiendo que el conocimiento es la llave que abre las puertas de un futuro lleno de posibilidades.